Otra de las notas que realizamos en la Feria de Turismo, en este caso fue puntualmente en la Embajada de España, donde tuvimos la posibilidad de hablar con Alberto Bosque, que es directivo de Turismo Castilla y León, hablando de un destino destacado de España, con muchísimos atractivos, con mucha diversidad de productos y la posibilidad de recorrer y ver España desde otro lugar. Tenemos la nota que grabamos en ese momento de FIT, en el fin de semana de la Feria de Turismo, con Alberto Bosque, y la escuchamos. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros y en Buenos Aires y en Argentina, un país que para nosotros es un país hermano y que adoramos. Bueno, la historia es una palabra que nos define, es la historia, el patrimonio. Realmente ahora mismo Castilla y León es la región más grande que hay en Europa, una región que no está muy poblada y ciudades que no tienen una población enorme, pero realmente cuando hablamos de nuestras ciudades, pues Salamanca era el Londres del siglo XV, o Valladolid el Buenos Aires del siglo XVI, o Burgos el Nueva York del siglo XV también. Entonces eran lugares en donde se han hecho la historia, y especialmente cuando estamos en Hispanoamérica, pues muchos lugares allí pues han sido enormemente influyentes en el devenir histórico de Hispanoamérica. Y efectivamente en Castilla y León se ha hecho la historia, no solamente para Hispanoamérica, sino también para algunos lugares como Filipinas y demás. Realmente pasear por Castilla y León es hacer un paseo por nuestro pasado, por nuestra historia. Y dentro del recorrido que puede hacer un viajero por el destino, contanos algunos lugares, algunos puntos que no puede dejar de recorrer y de pasear por allí. Bueno, depende de los gustos que cada uno tenga. Si busca más cultura o arte, o depende del tipo de arte también, o si busca más un turismo gastronómico o enológico, realmente no se puede señalar un punto por encima del otro. Pero si te parece, Francisco, te voy a decir un poco cómo está dividida la región y qué tipo de rutas se pueden hacer. Podemos decir, Castilla y León tiene 9 provincias y vamos a dividirlas en 3 niveles horizontales para explicarlo a vuestros oyentes en un modo más claro. Podemos dividirla en 3, y las 3 provincias del norte son las 3 provincias que son atravesadas por el Camino de Santiago francés, el recorrido que viene llamado francés porque eran los franceses y los europeos que pasaban por allí para llegar hasta Santiago de Compostela para ver la tumba de Santiago Apóstol, y que es además el primer itinerario turístico de la historia, porque cuando hablamos de otras rutas como la de la seda es un itinerario económico o comercial, y en este caso era un itinerario religioso ya en la Edad Media. Esas 3 provincias son Burgos, Palencia y León, cada una con sus características. En Burgos, por ejemplo, destaca pues su catedral, que en el 2021 celebrará 800 años desde su fundación. Es la tierra de nacimiento del Cid, que es el héroe nacional en España, y va a estar cada vez más de moda porque ahora Amazon va a sacar una serie sobre el Cid. Y bueno, eso es muy bueno para todos nosotros. Pérez Reverte, un autor de éxito pues en España, ha escrito una novela sobre el Cid. Bueno, cada vez se va a hablar más sobre el Cid. También es muy importante por otros recursos, como pueda ser, por ejemplo, Atapuerca, que es un lugar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y el Museo de la Evolución Humana. Burgos tiene realmente un montón de cosas que ver. Luego llegamos a Palencia. La provincia de Palencia destaca, por ejemplo, por el románico, todo el románico palentino. Hablábamos antes de que no puede dejar de ver a alguien en Castilla y León, pues alguien que se pueda enamorar de ese estilo, que es muy especial. El gótico es muy bonito, pero el románico tiene otras características en templos más recogidos, más pequeños, y Palencia quizás sea uno de los lugares del mundo donde más arte románico se puede ver. Una provincia muy variada, con el norte de esta provincia llena de montañas, como la montaña palentina, con un paisaje espectacular. También para aquellos que gustan de la observación de la fauna, de mamíferos, de pájaros, también es una provincia que no les va a dejar insatisfechos. Llegamos a León, que es la cuna del parlamentarismo. En León hay 2 monumentos, 2 edificios diseñados por el arquitecto Gaudí. Hay 3 edificios diseñados por Gaudí fuera de Cataluña. Estos son 2 de ellos. Y también tenemos la catedral, que es muy famosa, por ejemplo, por las vidrieras. Tenemos la Casa Botines, que es el Museo Casa Botines, que es ese edificio que diseñó Gaudí. San Isidoro, que es uno de los lugares más espectaculares que hay en España. Es una provincia también rodeada de montañas y especialmente interesante. Dejamos las 3 provincias del norte y llegamos a las del centro, que son las que son bañadas por el río Duero. El río Duero, que desemboca en Oporto y que es una ruta muy interesante para hacer en la parte española y luego en la parte portuguesa, en donde el río es navegable. Y son las provincias de Soria, de Valladolid y de Zamora.
Soria es una provincia especialmente rica, por ejemplo, en turismo micológico. Los amantes de las setas y de las trufas, pues sobre todo en otoño, sí, es algo que nos pone en común, por ejemplo, con Italia, con la zona de Piamonte, y hay mucha gente que nos visita por ese motivo. Y es una provincia con pequeños pueblos espectaculares, con castillos. Bueno, cuando hablamos de castillos es algo que nos pone en común en toda la región. Tenemos, de hecho, el nombre Castilla y León viene de la abundancia de castillos. Totalmente. Y luego León es una región que es el resultado de dos uniones, de dos entidades administrativas, Castilla y el Reino de León. León no viene del animal, del nombre del animal, sino de la séptima legión, que estuvo la séptima legión en lo que es hoy León. Y Castilla, eso, viene de la abundancia de castillos, y tenemos castillos por todos los lugares, y algunos de ellos se han hecho hoteles, se han hecho bodegas, se han convertido en algo que es visitable, en un recurso turístico. Hablábamos de los paradores hace un ratito. Por ejemplo, los paradores aprovechan a veces antiguos castillos, como pueda ser, por ejemplo, el castillo de Benavente, con su famosa Torre del Caracol, y bueno, pues aquí tenemos efectivamente 14 paradores en Castilla y León. Bueno, dejamos Soria y llegamos a Valladolid, que está justo en el centro de la región, y en Valladolid podemos destacar, por ejemplo, el Museo Nacional de Escultura, igual que tenemos en España el Museo del Prado para la pintura, en Valladolid tenemos el Museo de Escultura. Y destaca, por ejemplo, también en Valladolid un lugar histórico también. Ahí nace Felipe II, ahí muere Cristóbal Colón, ahí suceden muchas cosas importantes para el devenir histórico del mundo realmente. Allí se firma, por ejemplo, el Tratado de Tordesillas, en la localidad de Tordesillas, donde también hay un lugar que es patrimonio nacional, como el Monasterio de las Claras. Tenemos 3 lugares en Castilla y León que son propiedad de la corona española, y son muy muy bonitos, muy interesantes. Y en Valladolid, por ejemplo, ahí tenemos 5 denominaciones de origen del vino, y es un ejemplo que nos lleva a hablar de todo Castilla y León, pero vamos a ponerlo en Valladolid, vamos a situarlo en Valladolid, y es muy curioso porque desde la ciudad se pueden visitar muchas bodegas, y nosotros decimos que quizás somos el destino turístico para el vino más importante del mundo. No porque sea muy bueno el vino, que lo es, porque también hay otros sitios, por ejemplo en Argentina, que es muy bueno, o en Chile, pero es que aquí tenemos todos los tipos de vino, con lo cual cuando hablamos de turismo podemos decir que en una zona relativamente pequeña podemos descubrir, y muchas por ejemplo cepas. efectivamente mucha variedad de vino, muchos tipos de vino, y luego además bodegas familiares, pero también bodegas ultramodernas, bodegas que hacen una producción muy pequeña, pero también bodegas hiper grandes que hacen millones de botellas, con lo cual es para el turista del vino es una región especialmente interesante. Y llegamos a Zamora siguiendo el Duero, y a Zamora vamos a llegar a una ciudad espectacular vista desde el río Duero, y en un lugar en donde hay 23 iglesias románicas, en una ciudad relativamente pequeña, es algo digno de mención, en donde está el Museo Etnográfico de Castilla y León, en donde bueno, el Duero ya como paisaje es una ciudad además muy curiosa por la variedad que tiene, por ejemplo, en avistamiento de pájaros. Tenemos un producto allí interesante que es avistamiento de pájaros en una ciudad, lo cual es impensable, bueno, ¿no? Y de mariposas también. Es un proyecto que lleva el ayuntamiento y lo lleva especialmente bien. Y bueno, llegamos al sur de la región, en donde están 3 ciudades que son nuestro triángulo de oro. Ya lo llamamos así porque son 3 ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, que son Segovia, Ávila y Salamanca, y es un triángulo de oro. Cuando hablamos de triángulos de oro, por ejemplo en la India, son ciudades muy bonitas, pero tenemos que tomar un avión de una a otra. En Castilla y León estas 3 ciudades están muy cerca, se puede llegar hasta en bicicleta. En bicicleta, que es un recurso turístico importante también en nuestra región, porque nuestra región es grande en términos europeos, diminuta en términos americanos, pero no está muy poblada, con lo cual es muy fácil manejar allí, es muy fácil llegar en tren a todos los sitios, está especialmente bien comunicada. Estamos muy cerca de Madrid, hay solo 26 minutos en tren de alta velocidad a Segovia. ¿Cómo es la conectividad para llegar? ¿Todo por tren de alta Pero velocidad? también las autopistas son especialmente buenas, son normalmente gratis, son autovías, y prácticamente es muy fácil manejar allí, muy fácil. Entonces están casi todas comunicadas por autovías, efectivamente, y por autopista. Y termino, si te parece, Francisco, con esas 3 ciudades que son Patrimonio Mundial, y te digo 2 pinceladas de cada una. Segovia es muy conocida pues, por su cochinillo, y muy conocida por su acueducto romano, el mejor conservado en el mundo, o por su alcázar, un castillo del que hablábamos antes de los castillos. El alcázar quizás sea el más famoso y es uno de los símbolos de España. Se dice que Disney se inspiró en el alcázar de Segovia para hacer el castillo de Cenicienta, aunque también otros castillos dicen eso en otros sitios también, ¿verdad? Una ciudad muy cercana a Madrid y una maravilla.
Llegamos a Ávila, que es muy conocida por Santa Teresa de Ávila. El turismo religioso es muy importante en Castilla y León, no solamente por Santa Teresa o San Juan de la Cruz, Santo Domingo de Guzmán, Peñafrancia, el Camino de Santiago, 11 catedrales, el propio Museo de Escultura de Valladolid. Tenemos mucho turismo religioso. Y esos son los dos símbolos quizás de la ciudad, o la ternera que tenemos allí, la carne, aunque hablar de carne quizás en Argentina sea una temeridad, pero allí es un poquito diferente y es un recurso turístico también. Y llegamos a Salamanca, que el año pasado la Universidad de Salamanca celebró 800 años de historia, es una de las más antiguas de Europa, y es una ciudad que, al igual que Castilla y León y toda España, es muy bonita de día y es muy bonita de noche. Tiene el ambiente que se vive en Salamanca, es especialmente interesante porque es una ciudad universitaria, como pueda ser también en España, siguiendo otros ejemplos, pues Granada o Santiago de Compostela, y en Salamanca tenemos nada más y nada menos que 2 universidades. Entonces, gran parte de la población de Salamanca depende de la universidad, o son estudiantes, o son profesores, o trabajan en el entramado que hay en torno a la universidad. Y en Salamanca, pues cosas que se pueden visitar en Salamanca: el Museo de la Automoción, la Casa Lis, tiene una riqueza museística muy grande, las 2 catedrales, la Plaza Mayor, que es una de las más bonitas que hay en el mundo, y simplemente perderse por las calles y ir de tapas, que es una cosa muy característica. Dejarse llevar y disfrutar de la población, que también creo que es un recurso turístico de por sí, estamos orgullosos de ello, y la hospitalidad típica española, y bueno, pues ahí quizás encuentra pues gran representación de esa hospitalidad española. Bueno, un montón de alternativas, un montón de opciones para distintos gustos. Eso es, quitando playa, que no tenemos, aunque está muy cerca de nosotros, yo creo que hay una cosa para cada uno, porque en realidad aquel que le guste la cultura, el patrimonio, el arte, la historia, es un destino muy interesante para turismo familiar, para familias que viajan con niños o de diferentes edades, porque además hay muchas cosas en cada sitio que, al estar también muy cerca de ciudades grandes como Madrid, como Bilbao, somos un destino muy interesante para ese tipo de cliente familiar que busca algo para viajar con sus hijos. Y hay cosas para cada uno, para cada gusto, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, un placer que hayas pasado por aquí por el Diario de Turismo. Muchísimas gracias, Francisco, un placer.